El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes a las 18 horas. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Mariano López Seoane. Mariano es doctor en filosofía por la Universidad de Nueva York y también tiene una maestría en artes por la misma universidad. En este momento, o desde hace 2 años, 1 año y casi un poquito más, es director de la maestría en estudios y políticas de género en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, bienvenido, Mariano. Gracias, Sandra, gracias por la invitación. Bueno, me alegro que tengas tiempo dispongas de tiempo para charlar con nosotros. Contame un poquito, Mariano, cómo es tu carrera académica, cómo decidís, digamos, tu formación, en qué momento. Es una pregunta como interesante, un poco complicada, porque no sé si podría decir que en un momento decidí. Uh-huh. Yo sabía cuando salí de la secundaria que me interesaban las humanidades, tenía muy claro eso, uh-huh, y que me gustaba mucho leer. Pero después cuando empecé en la Universidad de Buenos Aires, en lo que nosotros acá en Capital llamamos Juan, uh-huh, que es la Facultad de Filosofía y Letras, sí. Sí. Ahí empecé haciendo materias que me servían tanto para letras como para historia como para antropología, porque no sabía bien qué quería hacer como destino final. Entonces las primeras materias que empecé a hacer me podían servir para las 3 carreras. Y ahí, en un momento determinado, en relación con profesores que fui teniendo y preguntas que me iba haciendo, decidí que me iba a orientar a la licenciatura en historia. Uh-huh. Pero fue una decisión también como un poco a medias, porque no dejé de interesarme en lo otro. Y sobre todo, a pesar de decidir hacer la licenciatura y el profesorado en historia, conservé un vínculo muy fuerte con profesores e investigadores de la carrera de letras. Sobre todo gente que hacía estudios culturales y estudios de género, que en ese momento en la Universidad de Buenos Aires estaba mucho más desarrollado como perspectiva en letras que en historia. Mirá vos. Entonces, yo hice mi carrera de historia formalmente, pero te podría decir que mi formación intelectual fue más en relación con docentes e investigadoras del área de letras, que tenían esta perspectiva de estudios culturales, estudios de género, y una en particular, una de las primeras personas que trajo la perspectiva de teoría y estudios queer a la Argentina, que forma todavía parte de la carrera de letras, Silvia Delfino se llama. Sí. Y ella fue una de mis mentoras. Mientras yo, te digo, formalmente cursaba historia, mi mentora intelectual y académica era ella más bien, y otras personas que formaban parte del cuerpo de la carrera de letras. Y de hecho eso fue lo que me llevó, cuando yo terminé mi carrera de historia, Silvia Delfino y otros profesores e investigadores del área de letras, te repito, me decían, ¿por qué no vas a hacer un doctorado más orientado a literatura y andá a hacértelo afuera? Me sugerían ellos. Uh-huh. Y ahí, bueno, yo tenía varios, digamos, amigos más grandes que se habían ido. Siempre había tenido una fantasía de por ahí pasar un tiempo en el exterior. Y también, casualmente, en Buenos Aires, a través de un amigo en común, conocí a Silvia Molloy, gran escritora y crítica argentina que reside en Estados Unidos hace más de 40 años. Uh-huh. Y ella dirigía el programa de literatura latinoamericana de la Universidad de Nueva York. Y entonces ahí decidí que iba a hacer eso, que iba a intentar ingresar a NYU, New York University, o Universidad de Nueva York, y hacer ahí una maestría primero y un doctorado, más ya no tanto en el área de historia, sino más orientado a estudios culturales y luego a estudios literarios. Uh-huh. Y ese fue mi recorrido allí.
de formación. Cuando terminé eso, volví a Buenos Aires, hice una estancia de postdoc en CONICET, dirigido por Daniel Link, otro profesor de Juan del área de letras, y ahí, a partir de ahí siguió mi carrera profesional. Pero lo que tendría que ver con mi formación tiene esas características que te acabo de describir. Y ya, bueno, como indicás de movida, hubo un interés hacia los estudios de género. Sí, exactamente, y un interés que era de perspectiva, que era académico, que era de reflexión, pero que también tenía que ver con que las personas que en la Universidad de Buenos Aires, por lo menos, hacían estudios de género y estudios queer, eran personas que tenían una participación activista y militante que a mí me interesaba mucho en ese momento. O sea que no era solo una cuestión de perspectiva de análisis que me interesaba, perspectiva de investigación, planteos de investigación, conceptos, que obviamente eso estaba incluido, sino que también mucha de esta gente estaba en zonas del activismo a fines de los 90, principios de los 2000, que me resultaban particularmente interesantes. De hecho, te mencioné antes a Silvia Delfino junto con Flavio Rapizardi y Loana Berkins, digamos, ícona total, absoluta, traviarca, como decimos a veces. Ellos habían formado pocos años antes de que yo ingresé a la universidad lo que se conocía como área de estudios queer. Y esa área de estudios queer era como una célula académica, intelectual, pero también activista, que hacían distintos tipos de acciones. Por ejemplo, para mí, que era una persona que, digamos, un joven que venía del barrio de Palermo, en Capital, clase media, la primera vez que tuve contacto con el activismo travesti, con las historias de vida travesti, fue gracias a eso. Y a mí eso me sacudió muchísimo y me enseñó muchísimo, básicamente. O sea, me di cuenta del nivel de burbuja en el que transitaba mi vida. Y por eso te decía antes que esta cuestión de acercarme a los estudios de género, los estudios queer, para mí significó no solo una perspectiva teórica, crítica, analítica, sino también una determinada posición en el campo del activismo de ese momento. Es así burdamente, es como haber hecho una pasantía. Fue un lujo eso que tuviste, porque además, bueno, con semejantes referentes, ¿no? No, o sea, una universidad como un doctorado express. Claro. Como muy, yo siempre sumamente agradecido y aún hoy admirado por esas personas. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, siempre lo cuento. O sea, yo estaba, como te decía, estaba cursando la carrera de historia, pero era muy cercano a la gente de letras y tomaba los seminarios que daba Silvia Delfino, yo los tomaba casi todos. Y en uno de los primeros que tomé, me acuerdo que éramos bastantes estudiantes, 40 personas, no sé, en un seminario sobre estética, teoría estética. Terminó la clase, una de las primeras clases, ella dijo, bueno, algunos nos quedamos conversando, viste que por lo menos se estilaba antes conversar con los profesores, quedarte, bla, bla, bla. Y ella dijo, bueno, no sé si alguien tiene tiempo ahora, después del teórico, para hacer la parte práctica, dijo ella. Yo digo, bueno, sí, bueno, el que quiera me puede acompañar a Constitución, tenemos una acción para hacer hoy. Y fuimos, creo que éramos 2 estudiantes, ella y una persona más. Caímos en Constitución, que es un barrio de Buenos Aires bastante denso, por un lado, y por otro lado asociado al trabajo sexual. Digamos, muchas compañeras trabajadoras sexuales y compañeras travestis, sobre todo en esa época, hacían su trabajo ahí. Y fuimos ahí y participamos en una acción coordinada por travestis y coordinada por área de estudios queer, que tenía que ver con repartir ciertos volantes que tenían información sobre cómo accionar frente a la brutalidad policial, a qué abogado se podía llamar, también información sobre cuestiones de salud sexual, HIV, etcétera. Y entonces fue un recorrido por la calle a la noche, conversando con compañeras travestis, que para mí era una primera vez total. Imagínate. Acompañado, te repito, por Silvia Delfino, por Loana. O sea, yo literalmente, para ser honesto, no entendía nada. Para mí es como que el mundo se me dio vuelta por completo. Y fue lo menciono también porque a veces cuando se habla de la formación académica contamos
los profesores, las conferencias, bla, 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 pero estas instancias No, por eso te decía que era sumamente formativas. Totalmente, fue un privilegio, digamos, poder haber transitado literalmente las calles con esas referentes y bueno, abordar directamente con los propios protagonistas, ¿no? Los actores sociales. Totalmente, totalmente, sí, como decías antes, un privilegio, un lujo del que hasta el día de hoy estoy agradecido. Sí. Y fue, bueno, en relación con eso, digamos, es que después me empecé a formar más formalmente, la redundancia, en estudio de género, teoría de género, estudio queer, y mi tiempo en Estados Unidos estudiando también me vino muy bien para esto, porque obviamente allá hay ciertas líneas, por lo menos, tienen como una tradición más larga allá, entonces también tuve la oportunidad de conocer eso mejor, o sea que también me vino bien. Y luego cuando volví acá a Buenos Aires, que empecé a trabajar en la Universidad de 3 de Febrero, en un TREF, inicialmente en un programa que todavía dirige Daniel Link, que es una maestría en estudios literarios. Empecé a dar ahí unos cursos y en un momento determinado del año 2015 Daniel me dice, me parece que tenemos que armar una maestría de género, porque no hay en Capital una maestría de género. Un TREF podría hacerlo, nos acompañarían, ¿a vos qué te parece? ¿Te interesa? Entonces ahí empezamos a pensar con él, y eso fue una cosa también muy interesante para mí, porque fue mi primera vez de, vamos a decirlo así, emplear mis conocimientos, lo que yo sabía, lo que yo había estudiado, en pos de una imaginación institucional, es decir, tratar de dar una forma institucional a cosas que yo había experimentado, estudiado, es decir, cómo se puede hacer de eso una carrera, una maestría, ¿no? ¿Cuáles serían los cursos? ¿Quiénes serían los profesores? Y hay, te digo, muchas cosas interesantes, tal vez en línea con lo que planteaba antes, porque claro, cuando, por ejemplo, les cuento para quienes no saben, la CONIAU, que es el organismo que regula las maestrías, doctorados y las carreras en general universitarias, para una persona sea profesor de una maestría tiene que tener como mínimo un título equivalente, es decir, para dar clases de una maestría una persona tiene que ser o un magíster o un doctorado o doctorada. Claro. Pero nosotros teníamos la voluntad, no solo el deseo, sino la voluntad política de que en nuestro cuerpo docente hubiera, por ejemplo, compañeras travestis, que muchas de ellas no tenían un título formación, claro. Entonces ahí hubo que dar una pelea que se ganó parcialmente de la idea de CONIAU de aceptar lo que se llaman méritos equivalentes, es decir, que una persona puesta al frente de un curso a pesar de no tener un título de magíster, ¿no? O cosas así, o sea que quiero decir, cuento este detalle como para que se vea que, por ejemplo, no todas las maestrías son iguales. Una maestría de estudios de género, estudios queer va a exigir determinada ingeniería y determinada imaginación distinta a la de otras. Y bueno, ese fue el origen de ese proyecto que empezamos a pensar en 2015, planteamos a CONIAU en 2016 y empezamos a dar los cursos en 2017. Así que estamos contentes, todo el equipo. Somos, bueno, Daniel Link, Lucía Dusó, Andrés Mendieta y yo, el equipo constitutivo, y hace un año y medio, como vos contabas, Daniel decidió que correspondía que él ya no estuviera a cargo de la dirección y me dejó la dirección del proyecto a mí. Que es igual, por eso mencionaba a los 4 compañeros, porque realmente es un proyecto colectivo, armamos estas 4 personas y después los docentes que convocamos, que son docentes investigadores, activistas de primera línea en los estudios de género, para mí es o sea, yo estoy maravillado de las compañías de trabajo que tengo, ¿no? Verónica Gago, Lucy Caballero, Cecilia Palmeiro, el mismo Andrés Mendieta que mencionaba antes, Vircano, bueno, una serie de personas que trabajan en esta perspectiva son sumamente, primero, productivísimos, brillantes y además, en general, casi todos comprometidos con distintas formas del activismo y de la militancia.
Así que por eso este proyecto para mí, digamos, ahora que gracias a tu llamado me veo obligado a ir para atrás y ver toda mi formación y mi recorrido, me doy cuenta de que un poco a su manera vuelve a esa instancia inicial de formación en la que se mezclan la calle y el aula. Y sí, la verdad que es el resultado de eso es más que interesante, ¿no? Para plantearlo en una maestría. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando en un ratito. Escuchamos un tema musical. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Volvemos aquí en Macroscopio, estamos hablando con el doctor Mariano López Seoane, estamos hablando de estudios queers y estudios de género. ¿Cuál sería la diferencia? Porque ¿la marcás cuando hablas o tiene que ver con lo mismo simplemente porque es una palabra no española, digamos? No. Son perspectivas que se tocan, que incluso uno podría decir se influyen, y hay teóricos que trabajan con elementos de ambas, pero son perspectivas que a su vez se distinguen, y hay personas que hacen estudios de género que jamás dirían que hacen estudios queer y viceversa. Estudios de género en general tiene más que ver con el pensamiento feminista, la teoría feminista, la historia del pensamiento feminista, y la teoría de los estudios queer, por otro lado, tiene mucho más que ver con la inclusión y la disrupción que provoca esa inclusión en la academia, el activismo más LGTB, ¿no? La perspectiva que viene a traer. Por otro lado, como que los objetos pueden ser levemente diferentes también, es decir, las cosas que van a tratar de analizar, las cosas que van a tratar de pensar, no necesariamente son las mismas, y sobre todo en los estudios y teoría queer hay primero, bueno, también hay que decir esto, perdón, un paréntesis, son ambas perspectivas que ya tienen una historia de por lo menos 30, 40 años, ¿no? Sí. Y por lo tanto han ido también mutando y han ido cambiando, y tal vez no son lo mismo hoy de lo que eran hace 20, 15 o 30 años, ¿no? Pero en principio en los estudios queer, o sea, aparecen en la academia como una traducción, se podría decir, académica de un movimiento que se producía en las calles, originalmente en los Estados Unidos, y en el contexto muy particular que es la crisis del SIDA en los Estados Unidos a fines de los años 80, ¿no? Porque allí, a fines de los años 80 en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, aparece la palabra queer, que es una palabra, y mejor dicho, reaparece la palabra queer, porque es una palabra en inglés que es un insulto originalmente. Queer es como decir maricón, raro, pero en un mal sentido, no cariñosamente, digamos, ¿no? Es una palabra que tiene este origen insultante, derogatorio, que en el año 88-89, en el contexto de las luchas callejeras que se dan en la calle por la crisis del SIDA, protestas por recortes en salud, etcétera, reaparece como, en primer lugar, un estandarte que se va a usar con orgullo, y en segundo lugar, como una palabra que va a servir como palabra paraguas para nombrar una coalición. Justamente queer no es ni gay, ni lesbiana, ni trans, es esa posibilidad de nombrar un colectivo, una alianza, ¿no? Entonces queer tiene esa doble función, ¿no? De presentar una cuestión de orgullo y de presentar una política de alianzas, con una palabra, repito, que era un insulto, por lo tanto esa carga un poco agresiva la tiene, ¿no? A nosotros no nos suena porque no es una palabra de nuestro idioma, pero queer en inglés aún hoy sigue siendo una palabra. Es como si yo dijera en teoría puto, o estudio puto, o sea, tiene esa carga, ¿no? Y esa carga tiene que ver con que es una perspectiva que en general se propone como una perspectiva muy disruptiva, muy, digamos, de venir a romper esquemas, de venir a molestar, ¿sí?
Por eso es una perspectiva que siempre tiene este carácter fuertemente antinormativo y fuertemente de sacudir, digamos, ¿no? Los estudios de género tienen parte de esa característica, pero puede ser algo que tenga mucho menos de ese impulso, porque, digamos, perfectamente pueden ser algo hecho de un modo más civilizado, si se quiere, para ponerle un término, ¿no? Y de hecho, aunque ambas perspectivas tienen su vínculo con el activismo y ambas perspectivas con el correr de los años han sido, se podría decir, domesticadas o normalizadas, ¿sí? Decirlo, no es lo mismo lo que era en su momento que ahora, ¿sí? Son perspectivas que de alguna manera, si bien hay grandes referentes que siguen haciendo cosas absolutamente disruptivas, se han institucionalizado. Exacto, por eso hay carreras sobre estudios queer, ¿no? Claro, o sea, eso te iba a decir. Ambas perspectivas tienen este recorrido y hay que reconocerlo y hay que trabajar desde ahí, ¿no? Es decir, si hoy se puede entregar un diploma en estudios queer, que se hace en varias instituciones, eso es algo que hace 30 años, cuando apareció la perspectiva, hubiera resultado imposible, ¿no? Es más, hubiera casi como que se podría haber leído como una especie de traición. Ahora, contame, después que seguiste vos con tus investigaciones, ¿seguiste transitando por los colectivos, contactándote con gente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo siguió, digamos? Porque tu primera experiencia ya la comentaste de este seminario, que caíste ahí en Constitución, después te seguiste yendo a Constitución y a otros lugares, digamos, a investigar, a hacer su trabajo. Es decir, a partir de ahí yo quedé en contacto con ese grupo llamado Área de Estudios Queer, y desde ese espacio hicimos distintas acciones de distintos tipos, en la universidad, fuera de la universidad. Recuerdo, por ejemplo, una vez, como para recordar algo que hicimos, fuimos a acompañar a un grupo de travestis que hicieron como un scratch en la Gala del Colón, en su momento, porque mientras se las corría de Palermo con argumentos horrorosos, se las enviaba al calabozo, había una gala, entonces ellas sintieron que era un modo de plantear un contraste y las acompañamos ahí. Recuerdo algo así, recuerdo una participación muy viva del área de estudios queer durante las jornadas de diciembre de 2001, que ahora está cumpliendo 20 años, y después desde el espacio también se organizaban encuentros, congresos, grupos de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto continuó. En mi historia personal hubo un corte porque yo en el año 2003 me fui a estudiar a Estados Unidos, como está contada, entonces ahí seguí en contacto, pero definitivamente no fue lo mismo. Y por otro lado, el área de estudios queer luego con el correr de los años también, como suele suceder con un montón de espacios activistas, es su historia orgánica, se disuelven o las personas que forman parte pasan a formar parte de otros grupos, y esto ocurrió también con el área de estudios queer. Entonces yo recién cuando volví, después de más de 5 años que viví en Estados Unidos, retomé contacto con, bueno, no retomé porque lo sostenía, pero más en contacto más cercano con docentes investigadores que conocía de mi momento de estudiante. Y ahí fue que empecé este trabajo en UNTREF que describía antes, ¿no? Y el trabajo en UNTREF, digamos, yo ahora personalmente no formo parte de un grupo activista, pero como te decía antes, muchas de las personas que son docentes e investigadores en nuestra maestría, digamos, Verónica Gago, Cecilia Palmeiro y Lucy Caballero son 3 de las fundadoras de Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, tenemos un vínculo muy directo, muy cercano, con distintos grupos activistas, porque son nuestros docentes y nuestros investigadores. Ni hablar de los estudiantes, casi todos los estudiantes de nuestra maestría tienen participación en distintos grupos de activismo, o sea que si bien yo personalmente tal vez no estoy en ese lugar, formo parte de este espacio que se nutre claramente de esa vibración que viene del activismo, ¿no? Distintos tipos de activismo que circulan por la maestría, ¿no? El activismo feminista, sin dudas, el activismo LGTB también, el activismo por el VIH y SIDA,
el activismo por el aborto, obviamente, en su momento, hace poco, etcétera, etcétera. Y también, si me permitís, ya que me decías que hablo un montón, perdón, No, por otra favor. cosa que en la maestría que también me parece interesante destacar, y que en los últimos años cobró una gran fuerza, una gran relevancia, acompañando tal vez la política activista, etcétera, es el gran interés y la gran dedicación que tienen muchos docentes e investigadores en estos días por el estudio y la formación de archivos. Porque justamente nuestras comunidades, muchas veces sus historias no fueron contadas, porque lo que nos pasaba a nosotros no era importante, o porque no se guardaban nuestros documentos, o porque nosotros mismos teníamos que documentos tirarlos porque eran incriminatorios, por distintas razones. Entonces la cuestión de los archivos en los últimos años para nuestras comunidades y nuestros activismos adquirió un lugar preponderante, y en eso nuestra maestría tiene un rol y un interés muy fuerte también. Porque, digamos, hemos participado de digamos, la formación, el cuidado de archivos, y alentamos mucho el estudio de archivos también. Bien. Eso me parece más que interesante. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de esto en un ratito. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Volvemos a hablar con el doctor Mariano López Seoane. Nos está contando sus experiencias, específicamente ahora sobre la maestría de Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y nos comentabas esto de los archivos, ¿no? De reconstruir la historia de los colectivos, del movimiento a partir de archivos. ¿Cómo hacen ese trabajo? ¿Cómo consiguen estos documentos? Más allá de la documentación académica y de lo que se ha escrito sobre el tema, llegan también a componentes de la comunidad y recaban datos, imágenes, no sé, ¿qué tipo de material manejan? Mira, los archivos, en primer lugar, en UNTREF, en la universidad en general, por fuera de nuestra maestría, hay un archivo en funcionamiento muy bueno y que ya tiene varios años, está dirigido por Martín Paz. Nosotros desde la maestría nos dimos cuenta que era un espacio que nos interesaba, y hicimos rápidamente una alianza con ese archivo, pidiéndoles participar y inaugurando dentro del archivo lo que llamamos un programa de disidencias sexuales dentro del archivo, ¿no? Para que dentro del archivo hubiera en ese programa lo que se llaman fondos que tuvieran que ver con nuestras comunidades de distintas maneras. Claro. Entonces, a partir de ahí, lo empezamos a agitar y empezamos a recibir donaciones. Ah, qué bueno. Que son, por ejemplo, en general lo que sucede es amigos o familiares de algún artista, de un escritor, de un activista, que se encuentran con que tienen en su casa bolsas de cosas que no saben ni qué son, que para ellos muchas veces no tienen valor, o que no saben si tiene valor o no, digamos, son las bolsas que dejó esta persona muchas veces, ¿no? Y para nosotros son un tesoro, porque son en general manuscritos, o son volantes, o son documentos escritos en un mitin político, o son dibujos a mano, ¿no? Entonces, eso es procesado en el archivo de UNTREF, incorporado a este programa, ¿no? Nosotros hemos salido a buscar, pero también hemos, como te decía, recibido donaciones. Y dentro de este fondo, de este programa de disidencias sexuales, tenemos fondos de artistas, fondos de poetas, fondos de activistas, ¿no? Entonces por ejemplo, hay un fondo de Lamborghini en UNTREF que forma parte de esto, ¿no? De cuadernos de Lamborghini, manuscritos, ¿no? Y está buenísimo porque es, como te decía antes, o sea, es la posibilidad de reconstruir historias que tal vez no fueron tan contadas o no fueron bien contadas, porque no se contaba con la serie de documentos necesarios para contarlas bien, ¿no? Claro. Y ahora tenés todo ese acervo que es invaluable, como vos decís. Exacto, y que obviamente, digamos, entre comillas, diría, la maestría tiene ese acervo, es un acervo que es para
todos los investigadores de acá en el futuro interesados Exacto. en el trabajo, ¿no? Eso es lo que tiene, bueno, este tipo de trabajo de formar archivo, que es algo que va a beneficiar sobre todo a mucha gente que no vas a llegar ni a conocer, tal vez. Exacto, sí, sí. Y hoy, después de todos estos grandes cambios a nivel legislación nacional, ¿cómo está el colectivo, digamos? Bueno, es una pregunta compleja porque, digamos, ahí yo diría que en un montón de momentos y de manera inteligente el colectivo se plantea como una unidad porque hay ciertas batallas estratégicas para dar que está bueno, digamos, que llevan a esa unidad, pero hay un montón de momentos en que hay que reconocer que ese colectivo es inestable porque está atravesado por un montón de líneas. Universo, claro. ¿No? Quiero decir, sobre todo, que hay que pensar que, ok, para decir una cosa, para ejemplificar con un caso, el colectivo gay, perfecto, pero el colectivo gay está atravesado por líneas de clase, de raza, sí. Entonces de repente la lucha por el matrimonio fue una lucha que realmente, digamos, coaguló, ¿no? Y hizo que mucha gente saliera a las calles, etcétera. Pero luego aparecen situaciones como crímenes de odio en ciertos pueblos del interior, bla, 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 y tal vez ahí el gay, para decir una cosa mucho de preconcepto, pero un gay de clase media alta ya ni se mete tanto en eso, ¿no? Claro. Estoy simplificando un poco, pero creo que se entiende. Sí. Es decir, hubo ciertas luchas que pasamos que fueron muy importantes, que generaron un gran consenso y una gran agitación y una gran participación, pero eso lamentablemente no se traduce, no sería traduce la palabra, perdón, no se sostiene a lo largo del tiempo para muchas otras causas, ¿no? Entonces, lo que vemos es, por un lado, sí, estamos en una situación que uno podría decir, en términos legales, en términos de ciudadanía y en términos también de visibilidad y representación, se podría decir que el colectivo está en un lugar mucho mejor, pero luego, si uno va a hacer análisis más contextual de ciertas situaciones, de ciertas comunidades, de ciertas identidades, lo que vemos es grupos que la siguen pasando súper mal. Y ahí hay que entrar a especificar cuáles son esos grupos, cuáles son las identidades, cuál es la clase social, cuál es la localización geográfica, ¿no? Y bueno, muchas veces lo que sería deseable es que las urgencias de esos grupos también sean tomadas por el colectivo en su conjunto, pero uno ve que no es lo que siempre pasa, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo pensaba, lo que vos relatabas y algunos recuerdos personales, todo lo que era la movida en los 80, en los 90, con la cuestión de lo que comentaste también, la brutalidad policial, con respecto a las trabajadoras sexuales o los travestis, y que eso, bueno, en algún punto, si bien no deja de estar presente, digamos, acompañado por cierta legislación, les da como un contexto, un soporte, digamos, para poder estar un poco más seguros. También, bueno, con el tema de la ley de identidad de género y como toda una normativa que vino a dar una visibilidad, por supuesto que se ganó con lucha de años y años, de moverse, de salir y de empezar a que esto se normalice, si es un término adecuado. Sí, sería un término posible, efectivamente se ha normalizado, y bueno, siempre es también es interesante tomar el término porque obviamente es un debate dentro de la historia del activismo de la comunidad que tiene que ver con, bueno, ¿para qué se trabaja? Se trabaja para normalizar nuestras existencias o se trabaja para que la diferencia o la disidencia que nuestras existencias traen cambie la sociedad en su conjunto, ¿no? Es como una especie de, hay algo ahí estratégico, por momentos táctico también, ¿no? Y hay distintos mojones en la historia en que se puede ver esa discusión, ¿no? Porque acá estábamos diciendo, bueno, las leyes, etcétera, pero si tomamos una ley como la ley de matrimonio igualitario, sumamente importante, pero obviamente implica algo que para muchos activistas de los
70, por ejemplo, hubiera sido impensable, que es las personas gays, las lesbianas, etcétera, adaptándose al modelo hétero de matrimonio y de pareja, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, para muchos activistas en su momento la idea era, no, nosotros venimos a traer otra idea de lo que es el amor, de lo que es la La pareja, disrupción, la claro. sexualidad. Nosotros a replantearnos, venimos a Ujú. pedir un lugarcito en ese lugar ya Claro. establecido, ¿no? Pero bueno, por eso digo, es una tensión al interior del movimiento y hay Ujú. momentos en que predominaría una cosa y después predominaría otra, que es esa, bueno, normalicémonos, domestiquémonos, Claro. entre comillas, o la otra es, no, vamos a fondo para lograr que esas instituciones se quiebren y produzcan una mayor libertad para todos, Ujú. ¿no? Claro. Plantearlo de manera sistemática. Claro, porque de hecho esa sería esa es la verdadera igualdad, ¿no? Cuando se acepta la diferencia. Pues si somos todos iguales es muy aburrido. Entonces, poner en juego ese concepto de igualdad, digamos, es superior cuando se acepta a los demás, o se considera, no quiero usar una palabra que sea inadecuada, digamos, cuando todos somos diferentes, y bueno, y eso enriquece, no lo contrario. No estandariza. No, sí, totalmente. Por eso es importante tener estas discusiones presentes. Bien. Hacemos un nuevo cortecito, Mariano, y volvemos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos charlando con Mariano López Seoane. Estamos hablando de cultura queers y de estudios de género y de colectivos y de un montón de temas que nos aporta desde su experiencia y años de trayectoria. Además de la maestría que estás dirigiendo, digamos, ¿qué otros estudios estás encarando? ¿Qué otras investigaciones a perspectiva futuro? Personalmente no, la maestría es como mi proyecto profesional, laboral, de investigación central, y me lleva mucho tiempo porque no solo tiene que ver con mis investigaciones que puedo realizar como profesor, como investigador, sino que también tiene que mencionaba antes, de institucional, de organizar equipos. O sea, mi trabajo tiene una dimensión burocrática bastante importante, demandante, que tiene que claro, ver con eso, organizar equipos. También nosotros tenemos la suerte de que a nuestra maestría aplican muchos estudiantes y hay que ser, digamos, aplican más estudiantes de los que podemos admitir. Por lo tanto hay que gestionar las cohortes, que es un trabajo también interesante, porque ahí lo que tratamos de hacer es justamente hacer cohortes lo más diversas posibles, claro, en muchos sentidos, ¿no? De formaciones, de orígenes, de perspectivas. Entonces, bueno, todo eso es un trabajo importante y sería un trabajo central. Yo, por fuera de eso, a mí me interesa mucho el mundo del arte contemporáneo, entonces trabajo en general bastante con artistas de mi generación, o a veces más jóvenes también. Trabajo, digamos, a veces escribiendo textos para sus exhibiciones o juntándome con ellos para pensar cosas. Escribo mucho sobre arte contemporáneo, es algo que me interesa muchísimo. Armo exhibiciones en un lugar de curador, se podría llamar, también. Esa es como otra cosa que a mí me interesa mucho explorar. A veces, en diálogo con mi otro trabajo, y a veces a propósito tratando de no entrar en diálogo, como para que haya un ámbito un poco, no sé cómo llamarlo, como que no esté tan atravesado por eso que es mi reflexión cotidiana, ¿no? Por ahí un espacio un poco más liberado de esas exigencias que tiene la academia, ¿no? O sea que este es otro campo para mí de intervención bastante importante. Y después otra actividad que yo le podría decir que para mí también es muy importante y central y que hago hace muchos años es la traducción. Yo traduzco mucho, me gusta mucho traducir, sobre todo traduzco teoría y crítica. Siempre tengo un proyecto por año, un libro por año que traduzco.
Y he traducido en los últimos años cosas muy, muy interesantes que me han enseñado mucho y que me han resultado claves. Y me gusta como tarea porque tiene que ver con, ¿no?, la idea de que el conocimiento obviamente se construye colectivamente, se construye a través de las fronteras también, en diálogo con otras regiones. Y en los últimos años, bueno, en los últimos ya diría 10, 12 años, por lo menos un libro por año me tocó traducir, y es también algo de lo que me gusta contar. Porque es parte de mi trabajo intelectual también. Claro, y además está súper que los traduzcas vos, que digamos que estás en tema, porque eso es un aporte también a la bibliografía que circula, porque bueno, no todo el mundo tiene la capacidad o la posibilidad de leer en otros idiomas, y siempre estamos ahí como esperando alguna publicación en el propio idioma que aporte, ¿no? Sí. Sí. Y con respecto a tus actividades más artísticas, digamos, contanos un poco cuáles fueron tus últimas. Sé que hicieron hace, bueno, creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Una muestra. No sé a cuál te referís de todas, pero te cuento igual algunas cosas que hago. Yo, como te decía, como de las actividades artísticas, por un lado se podría decir algo así como un acompañamiento reflexivo de ciertos artistas. Entonces, trabajar cerca de ciertos artistas y ayudarlos con lecturas, traerles textos que les pueden interesar, que les pueden sumar. Eso es una cosa que hago mucho, y entonces después eso se traduce por ahí en una publicación en la que hay obras del artista y hay un texto mío, ¿no? Que eso es algo que he hecho, que en el último año han aparecido 2 o 3 publicaciones en las cuales aparecen textos míos con obras de artistas, ¿no? De artistas con los que tengo un diálogo, ¿no? O sea que esa es una de las formas. Y después, por ejemplo, en este momento, para contarte cosas también hacia futuro, y yo te había hablado antes del archivo que tenemos en UNTREF. En el archivo UNTREF, por ejemplo, una de las donaciones que aseguramos en el último año y medio fue la donación de un poeta y activista que vivía en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Miguel Ángel Lenz. Y él era un gran poeta, muy interesante, pero que también tenía una actividad plástica. Y entonces en la donación que se hizo hay, bueno, manuscritos, etcétera, y hay muchos dibujos, muchas acuarelas, etcétera. Entonces, con un compañero de la maestría que se llama Francisco Lemus, estamos organizando una exhibición de la parte plástica de ese archivo, por ejemplo, ¿no? Qué lindo. Entonces, es como un ejemplo de una cosa que por ahí conecta las dos áreas. Y sí, son como proyectos de ese tipo, ¿no?, en los que estoy involucrado, y también en relación con el mundo de las artes he tenido vínculo en parte por mi trabajo académico, pero también en parte por mi trabajo con los artistas y las artistas. He dado cursos en el Malva, he dado cursos en el Museo de Bellas Artes, como que me han llamado para preparar cursos ad hoc para esas instituciones, ¿no? En relación con lo que estaba pasando en ese momento, por ejemplo. Entonces, como armar un curso en relación con las exhibiciones que tienen en ese momento para que el público vea, bueno, qué cursos se puede armar, qué temas se pueden discutir en relación con esta exhibición. Entonces es otra intervención, porque obviamente el público que va a un curso en un museo no es un público necesariamente académico, no es un público necesariamente formado, y bueno, se requiere, digamos, otro tipo de estrategia pedagógica, para decirlo de alguna manera. Otro desafío completamente diferente. Pero tiene que ver con eso que a veces llamamos en la academia, que tiene un nombre que no me gusta tanto, pero es el nombre que aparece en general por ejemplo, cuando hacemos nuestros CVs o en el currículum, en los formularios, que es lo que tiene que ver con la divulgación, es decir, lo que tiene que ver con la difusión pública de la ciencia. Mucho mejor, gracias por aportarme este término, ¿sí? No, la palabra que se usa a veces es extensión. También, sí, extensión también. Sí. Pero, digamos, esto tendría una dinámica y un elemento de extensión, justamente, o sea, porque es como trabajar ciertos temas que se trabajan en la universidad o en los grupos de investigación, etcétera, para un público del museo. Para un público determinado,
Claro. Claro, y a veces el público del museo es un público que puede tener lecturas, etcétera, pero que no, tal vez no ha hecho una carrera universitaria, tal vez no. Claro. Entonces estás llevando a ese espacio un poco más abierto discusiones que en general solo se dan al interior de la universidad. Uh-huh. Y eso me parece que también está bueno, esa dinámica. Y es necesario. Sí, totalmente. Sí, porque así como también la investigación científica más cerrada, digamos, creo que bueno, que uno le debe a la comunidad porque se ha formado en universidades públicas, trabaja en universidades públicas, entonces, bueno, que ese acervo llegue también a la comunidad, que es la que en última instancia es la que nos aporta con sus impuestos el dinero para que nos aporta. Claro, así que es más que importante, pues si no todo queda en el circuito académico, que no está mal, o en el circuito científico, pero bueno, también privamos de captar interesados, ¿no? Y de futuros investigadores. Eso pasa mucho cuando se hacen estas actividades en escuelas primarias y secundarias, que se despiertan así instintos y curiosidades académicas y científicas. Muchos entrevistados comentaron que siempre, en la mayoría de los casos, en su niñez o en su pubertad, algún profesor o alguna charla que participaron, algún documental, los hizo despertar ese bichito de la necesidad de aprender y de curiosear. Así que creo que es algo que es más que importante, y sobre todo en estos temas que pese a tener ya como una institucionalización en la sociedad, todavía siguen siendo un tanto velados y bueno, no es tan fácil de comunicar estas cosas, ¿no? Totalmente, y además también tenemos que decir que cuando se produce ese momento de extensión, difusión pública, etcétera, obviamente no es que solo ese público, bueno, entre en contacto con ideas que tal vez no conocía, sino que esas mismas ideas, conceptos, perspectivas se transforman, porque Exacto. entra en contacto con otro elemento y también es un momento de testeo, si se quiere. También. Es también a mí me parece que ese momento es un momento que también es muy beneficioso para la propia investigación, no claro. solo para quienes, entre comillas, reciben. Exacto, es un feedback totalmente, un ida y vuelta. Para el propio, totalmente, la propia investigadora, el propio investigador también aprende muchísimo en ese momento de diálogo con alguien que no es su típico interlocutor. Sí, que en muchos casos oxigena también, ¿no?, al propio investigador. Totalmente. Sí, bueno. Por eso a mí yo siempre, o sea, yo personalmente, es un poco una cosa de mi estilo, pero también creo que tendría que ser algo, yo aliento mucho a los estudiantes a salir de la digamos, vamos a decirlo así, del castillo académico, claro, ¿no? Como que está bueno y tiene su importancia, sí, ese momento endogámico, es necesario para la producción científica, para la producción intelectual, pero también me parece que es muy necesario tener una pata o tener un oído abierto para totalmente, las conversaciones que se producen por fuera de ese espacio. Totalmente. Esperemos que lo sigan haciendo y que, bueno, ya con tenerte a vos de referente con toda tu experiencia personal va a ser más que seguro que lo hagan. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, Mariano, y todo lo que nos contaste y todas tus anécdotas muy interesantes. Y bueno, te agradezco estos minutos con nosotros y gracias por difundir también parte de tu trabajo. No, gracias, Sandra, me encantó conversar y bueno, nada, sí, también es como esto es parte de lo último que venimos discutiendo. Exacto. De hacer circular tu palabra por fuera del aula. Bien. Así que me alegra mucho, te agradezco la invitación. Muy bueno, muy amable vos y bueno, seguimos en contacto. Seguimos, un saludo. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio a Pablo Vittar con sus temas Rayadao, Problema SEO, Triste con T y KO. Nos despedimos hasta el próximo lunes y gracias por difundir también parte de tu trabajo. No, gracias, Sandra, me encantó conversar y bueno, nada, sí, también es como esto es parte de lo último que venimos discutiendo. Exacto. De hacer circular tu palabra por fuera del aula. Bien. Así que me alegra mucho, te agradezco la invitación.
Muy bueno, muy amable vos. Y bueno, seguimos en contacto. Seguimos, un saludo. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio a Pablo Vittar con sus temas Rayadao, Problema SEO, Triste con T y KO. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.